Tal vez en su buena fe, Abelardo sopesó la posibilidad de que Álvaro Uribe Vélez le brindara su apoyo en esta tremenda responsabilidad. Sin embargo, de manera tajante, pero diplomática, Uribe le dijo que no podía apoyarlo porque ya su partido estaba comprometido con la doctora Paloma Valencia. Cosa que, como ya sabemos, bueno, fue ordenada también por el Eterno Dios Altísimo para evitar que ese error garrafal ocurriera. Es decir, que lo peor que podría haberle ocurrido a Abelardo era que Álvaro Uribe Vélez le diera su apoyo. Era lo peor que podía ocurrir. ¿Pero por qué dice usted eso? Bueno, porque esa era la garantía de fracaso de todo este plan divino. Millones de colombianos que militaban dentro de esa organización política llamada Centro Democrático comenzaron a sentir un deseo inexplicable, un deseo incomprensible en su corazón de abandonar esa organización de manera decidida y voluntaria y darle todo el apoyo a Abelardo Vélez Priego. Nadie los indujo, nadie les dijo nada, nadie los votó de ahí. Cada quien se paró una mañana y dijo: no continúo en el Centro Democrático. Muchos dijeron: sigo siendo uribista, pero voto por Abelardo. Pero repito, nadie los expulsó de allí, se fueron por modo propio. Y comienza una masiva migración del Centro Democrático hacia Defensores de la Patria, con la consigna que les acabo de decir: soy uribista, pero mi voto es para Abelardo. Hoy en día, conociendo toda esta información que les estoy dando, mis amados hermanos, sabemos realmente quién puso esa orden en el corazón de todo ese pueblo que se fue del Centro Democrático para Defensores de la Patria. ¿Quién le ordenó en el corazón: sal de aquí? Sal de aquí. El Eterno, Yod Hei Vahei, nuestro Elohim Altísimo, que es quien quita y pone reyes, que es quien pone el querer como el hacer en el corazón del hombre, que es quien da la victoria, aun cuando el caballo esté bien preparado para la batalla, que es quien tiene el control de todo lo que ocurre en la creación. Ahora los colombianos pueden entender perfectamente el porqué de esas actitudes tan hostiles de parte de Álvaro Uribe Vélez en contra de Abelardo. Pueden entenderlo. Pueden entender quién era el que le ponía, o el que incluso le sigue poniendo en el corazón a Álvaro Uribe Vélez que ataque a Abelardo, que haga algo contra él, para que quede expuesto el verdadero corazón de este hombre. Toda la propuesta que hizo Álvaro Uribe con Paloma Valencia, llegando al punto álgido, creo yo, de su nefasta participación, de solicitar el apoyo de las organizaciones narcoterroristas para su candidata Paloma Valencia. Es decir, que les rogó a los criminales que él mismo combatió que el voto fusil no fuese a favor de Cepeda, sino a favor de Paloma, a cambio de garantizarles la continuidad de sus operaciones. Hasta ese punto llegó Uribe por una sencilla razón: si ganaba Abelardo, él también quedaría expuesto en su verdadera motivación política. Se acabaron las máscaras, hermano, se acabaron las mamparas, se acabaron los disfraces. Uribe, Párete te lo dijo claramente: tu tiempo llegó a su fin. Debiste haberte retirado por la puerta grande, pero tú decidiste seguir adelante, desafiar al Elohim vivo. Ahora tienes que asumir las consecuencias, porque fue tu decisión.
llegar hasta este punto. Por eso nuestro Padre Celestial le anuncia a Álvaro Uribe un día antes de las elecciones, el 30 de mayo, le dice: tu tiempo también ha culminado, pues durante años te llamé a mis caminos y rechazaste mi palabra. Has sido terco, obstinado y orgulloso. Y le dijo algo tremendo: muchos te conocen, pero nadie como yo. Entonces, Álvaro, ¿cómo podrás engañarme a mí? Has engañado a medio mundo, poniendo la carita, tú sabes. Es una cosa tremenda cómo un ser humano puede desarrollar la capacidad para manipular los sentimientos del pueblo. Y yo no digo que todo lo de él sea malo. Bueno, algunas cosas buenas debe tener, ¿verdad? Pero se dejó ganar por la terquedad, la obstinación y el orgullo, pero sobre todo por la ambición de poder, por la ambición de control, por el narcisismo político. Se dejó ganar. Y esos demonios fueron los que lo llevaron a esa posición en la que está en este momento. Dejando muy claro que este hombre ha engañado al pueblo colombiano por muchos años, pero ha llegado el momento de exponerlo ante el mundo entero, porque él decidió convertirse en piedra de tropiezo para el plan divino y superior que el Eterno tiene para Colombia. Lo repito, Álvaro Uribe Vélez decidió convertirse en una piedra de tropiezo, la más grande, para el plan que el Eterno ha determinado para la nueva Colombia. ¿Qué dice la palabra? Él quitará las piedras de tropiezo de tu camino. El que entendió, entendió. ¿Eh? Mi padre me mostró que el año pasado, cuando a Álvaro Uribe Vélez le llegó a su teléfono el video de la profecía de Abelardo como el elegido para ser el presidente de Colombia, a él le llegó a su teléfono. Uribe lo vio el video, se rió, incluso se burló de esa palabra y la menospreció de manera soberbia y expresó algo así como: esa charlatanería es imposible que ocurra. O sea, es tremendo decirle a Álvaro Uribe hace 13 meses atrás que el próximo presidente de Colombia se llamaba Abelardo de la Espriella. O sea, para él en ese momento eso era una locura mayúscula. Eso es imposible que ocurra. ¿Por qué? Porque aquí gana el que yo diga. Y si yo digo que es paloma, es paloma. ¿Está bien? Hoy estamos a solo 13 días de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella Otero como presidente de la nueva Colombia. ¿Te das cuenta, Uribe, que el que pone y quita reyes no eres tú? ¿Te das cuenta, Uribe, que ahora el que está guindando de una uña eres tú? ¿Te das cuenta, Uribe, que el que pone y quita reyes es nuestro Padre Celestial, Yod-Heh Vah-Heh? El Dios altísimo de esta Biblia, en la cual tú no crees. Puedes cargar estatua, puedes rezar rosario, puedes hacer lo que quieras, pero tú no estás en el pacto. Puedes estarlo, sí, te invito a que te arrepientas públicamente, le pidas perdón a Colombia por todo el daño que le has hecho. Pero eso ya quedó demostrado fehacientemente y el pueblo colombiano no es bobo. El pueblo colombiano ya sabe quién es Uribe. En ese sentido, el gran derrotado de este proceso electoral no fue Gustavo Petro, no fue Iván Cepeda, no fue Paloma Valencia, fue Álvaro Uribe Vélez. Eso es lo que él tiene que reconocer.
Los dos primeros van detrás de él, Petro y Cepeda. Y bueno, vamos a meter a Paloma también allí. Bueno, perdieron, ¿por qué? Porque llegó la hora de que todo lo que está en ese sistema, todo lo que está de ese lado oscuro, se acabe. Porque dice la palabra que donde está la luz, no prevalece la oscuridad, no prevalece la tiniebla. El 7 de agosto, ahorita del 2026, dentro de 13 días, no solo se rompe el pacto satánico del general Rojas Pinilla de 1956, que cumple 70 años de vigencia, pacto que mantuvo a Colombia sumergida en la peor pesadilla de violencia de toda la historia. No solamente se rompe ese pacto, sino que se rompen las cadenas de la ignominia que mantuvieron a Colombia sumergida en la peor crisis existencial de su historia republicana, la de los partidos serviles del sistema globalista mundial, el sistema de la mentira conveniente, de este pseudo líder a quien el pueblo colombiano amaba y tenía en alta estima. Incluso llegaron a ponerlo como ejemplo, como el mejor presidente de toda la historia de Colombia, pero nunca se imaginaron cuál era el verdadero talante de este personaje, que forma parte integral, junto con todos los demás, de ese sistema de esclavitud moderna que tanto daño ha causado al pueblo colombiano. Por eso, su animadversión contra Abelardo en la campaña, serviles del sistema globalista mundial, el sistema de la mentira conveniente, de este pseudo líder a quien el pueblo colombiano amaba y tenía en alta estima. Incluso llegaron a ponerlo como ejemplo, como el mejor presidente de toda la historia de Colombia, pero nunca se imaginaron cuál era el verdadero talante de este personaje, que forma parte integral, junto con todos los demás, de ese sistema de esclavitud moderna que tanto daño ha causado al pueblo colombiano. Por eso, su animadversión contra Abelardo en la campaña, porque sabía que Abelardo no pertenece a ese sistema y que eso lo ponía en riesgo de ser descubierto en su verdadera esencia, tal cual como pasó con el rey Saúl y con David. El problema más grande de Saúl no era que le quitaran el reino, sino el hecho de ser descubierto delante de todo el pueblo como verdaderamente era. Desobediente consumado a la voluntad del Dios Altísimo, un hombre egoísta que solo piensa en sus intereses personalistas y no en su pueblo. Por eso nuestro amado Elohim Altísimo no solo le quitó el reino, sino que lo cortó de la tierra de los vivientes, porque Saúl se convirtió en la más grande piedra de tropiezo para el reinado de David. Toda Colombia debe entender que esta verdad absoluta proviene del cielo como respuesta a sus oraciones, como muestra de misericordia por Colombia. Es decir, que si Colombia no asimila esta verdad y se sujeta a la palabra del Dios Altísimo, no solo tendrá que sufrir las consecuencias de la desobediencia, sino que se mantendrá esclavizada por ese sistema de muerte que hasta ahora la ha mantenido en la ignominia, en la vergüenza. Y ese proceso pasa principalmente por entender que el único personaje que no pertenece a ese sistema globalista se llama Abelardo de la Espriella Otero. Pero debe estar segura Colombia de que si Abelardo se desvía de la voluntad y el plan divino del eterno Dios Altísimo, así como fue puesto en su cargo, también será removido por aquel que lo puso ahí. Estoy hablando claro, ¿no? Como respuesta a aquellos que van a escribir cuánto te está pagando Abelardo por eso que están diciendo. ¿Sabes algo tremendo? Que mi amado Padre Celestial me mostraba que la ingratitud del hombre hacia Él genera una respuesta del cielo que nadie entiende. Muchos han salido a declarar que el Creador
del triunfo de Abelardo, que el dios de la estrategia del tigre, que el único salvador de Colombia, el verdadero prócer de la independencia contemporánea de Colombia, es un hombre llamado Carlos Suárez. Y eso, créanme, mis amados hermanos, que tiene a mi padre muy molesto con Colombia. Muy molesto. Reconocemos el esfuerzo, reconocemos el trabajo de todo el equipo de defensores de la patria, porque ciertamente todos fueron importantes para lograr la meta. Pero de allí a declarar que Abelardo es presidente de Colombia por la estrategia y la sabiduría de Carlos Suárez, mi hermano, eso es un desafío abierto contra el Elohim vivo y el amo del universo. Abierto. Una falta de respeto inconmensurable. Hay que tener cero revelación del temor del eterno Yod-Heh-Vah-Heh. Cero. Hay que ser un ignorante consumado de la sagrada palabra del eterno Yod-Heh-Vah-Heh. Es un absurdo universal asegurar eso. Le pregunto a Abelardo y le pregunto a todos los que están diciendo eso. ¿Fue él quien determinó que Abelardo sería presidente? ¿Él fue el que lo dijo? ¿Fue él quien ordenó en el corazón del pueblo que apoyaran a Abelardo? ¿Fue él quien salvó la vida de Abelardo tantas veces desde su infancia hasta el día de hoy? ¿Fue él quien le dio el aliento de vida en el vientre de su madre? ¿Será él quien ayude a Abelardo a gobernar a Colombia según mi voluntad, dice el Eterno? ¿Tendrá él la información del cielo que le estoy dando por la boca de mi siervo el profeta Jofre Granadillo? ¿Será que él sabrá lo que ha de acontecer en los próximos días en Colombia? Si es así, dándole el beneficio de la duda, si es así, bueno, entonces que dé un paso al frente, dice el Eterno, y lo declare delante de mí, dice el Eterno. Es imposible, mis amados hermanos, porque escrito está que la sabiduría de este mundo es absurda desde el punto de vista de Yod-Heh-Vah-Heh, considerando que la Sagrada Escritura dice: Él atrapa a los sabios en su propia inteligencia. Repito, hay que tener cero revelación del Eterno, cero temor del Eterno. Entonces pregunto, Colombia, ¿de quién es la gloria? ¿A quién entonces le debe la presidencia Abelardo del Espriella? ¿Al pueblo, a Carlos Suárez o al Elohim viviente, creador de los cielos y de la tierra, que le dio la vida y que dijo: tú vas a ser el instrumento que yo voy a usar para establecer mi plan? ¿De quién es la gloria? Hace apenas un año, nadie en Colombia podría imaginarse que Álvaro Uribe Vélez se convertiría en el peor enemigo del plan divino y superior de Yod-Heh-Vah-Heh para la salvación de Colombia. Nadie podía imaginar eso. Hace apenas un año era impensable ver a Uribe pactando, aliándose con Petro para enfrentar a Abelardo. Pueden salir a decir lo que sea, pero es cuestión de horas para que se les caiga la tesis, para que se les caiga la narrativa que usan, porque es falsa. Hoy todo el mundo lo ve haciendo público lo que siempre existió en lo oculto,
su alianza con la izquierda que lo delata como parte integral del plan de destrucción globalista contra Colombia. Lo estamos viendo, está en todas las noticias. No es un sueño, no es una profecía, es una realidad. Años funcionando de la misma manera. Y trillones de pesos saqueados al pueblo colombiano. Todos fueron socios, siempre. Pero el eterno Dios Altísimo los ha dejado en vergüenza y al descubierto ante el mundo entero. Y deben saber que en los próximos días será público y notorio todos los detalles de esta macabra alianza.